Sebastián Castro, soy residente de primer año de neurocirugía de la Universidad Nacional. Digamos que las contusiones cerebrales son definidas como un proceso fisiopatológico complejo en el que se genera un daño directo en el parénquima cerebral secundario a un trauma craneoencefálico. Ya hablando de la epidemiología, mm, tenemos que en cuanto al trauma craneoencefálico de manera general, para el 2023 se presentaron 2.8 millones de casos anuales en Estados Unidos. Eh, Se presentaron más de 50.000 fallecimientos secundarios a trauma craneoencefálico. En cuanto a la proporción en hombres y mujeres, vemos que los hombres presentan una proporción de presentar trauma craneoencefálico o presentan un trauma craneoencefálico en una proporción de 2 a 1 respecto a las mujeres. Y en cuanto a las tasas de mortalidad, ya específicamente hablando de las contusiones, los traumas craneoencefálicos que no se asocian con contusiones presentan unas tasas de mortalidad del 3,9%, con una contusión única del 5,8%, contusiones múltiples de 14,8%. Digamos que esto va a variar mucho según la serie de casos que nosotros revisemos, en donde, pues dependiendo la población, vamos a encontrar como diferencias en estas estadísticas. Se habla que la mayoría, digamos que el 50% de los casos tiene una progresión rápida en las primeras 24 horas, pero también se habla de una progresión que se puede dar en un pico al tercer a cuarto día de la presentación del trauma. Ya hablando de estadísticas un poco más locales, tenemos que en Latinoamérica tiene una incidencia de 200 por cada 100.000 habitantes, y para el año 2020 era la causa más común de discapacidad en personas entre los 10 a 24 años. En Colombia, en unos datos que encontré en el Instituto Nacional de Medicina Legal, eh, se hablaba que para el 2023 el 28,5% de las muertes fueron de origen traumático, secundarias a un trauma craneoencefálico como mecanismo de acción principal, y que el pico de presentación de estas personas era entre los 20 y 35 años, en donde las lesiones supratentoriales fueron la mayoría de las lesiones que se presentaron en este caso. En cuanto a la etiología de las contusiones, tenemos que mm, pues todas están relacionadas a un contexto traumático en donde los accidentes de tránsito ocupan la mayor proporción de eventos, seguido de caídas, de agresión, heridas relacionadas con recreación, deportes de contacto, ciclismo, violencia doméstica, abuso infantil y lesiones por explosiones. Digamos que aquí viene uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de buscar este tipo de lesiones en los pacientes que se presenten en el servicio de urgencias, y es que si bien vamos a encontrar muchas veces una contusión o una hemorragia en la zona donde nos manifiestan o donde se puede localizar en la zona de impacto o de trauma, también debemos tener en cuenta que estas lesiones hacen un mecanismo de contragolpe, entonces siempre debemos buscarlas cuando estemos abordando este tipo de pacientes. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que a grandes rasgos podemos encontrar un impacto directo o un impacto rotacional o angular asociado a la inercia propia del mecanismo de trauma. Y tenemos varias fases en la que se presenta la lesión ya a nivel más celular. Entonces tenemos que hay una alteración o una disrupción de las conexiones a nivel de la sustancia blanca. Eh, Tenemos también unas alteraciones de la microvasculatura cerebral, que incluye tanto cascadas de neuroinflamación como alteraciones de la barrera hematoencefálica. Y digamos que también se ven relacionadas
alteraciones ya de los canales iónicos, sodio, potasio, calcio, alteraciones de las cascadas de la transcripción de diferentes factores proinflamatorios, la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y también vamos a ver más adelante el efecto de las acuaporinas en el desarrollo de este tipo de lesiones. Esta tabla la traje simplemente como para que veamos los diferentes mecanismos que se pueden generar en una contusión. Entonces tenemos fuerzas de aceleración, fuerzas de compresión, fuerzas rotacionales, fuerzas lineales. Hay que tener en cuenta también la geometría y la organización del cerebro, la edad, las propiedades mecánicas del cráneo, en donde debemos recordar que es una estructura, digamos que no expansible, que al ser sometida a un efecto de masa comienza a alterar como la estructura propiamente del componente y del contenido, que es lo que hablábamos en las charlas pasadas de las teorías de Monroe, Kelly y demás. Y también debemos tener en cuenta los cambios de ya como tal del material cerebral, que es la consistencia como tal del tejido cerebral, hablando directamente de la sustancia blanca y de la sustancia gris, hablando de la anisotropía, hablando de la estructura celular, hablando de los mecanismos de alteración de esta estructura y enfocado también en las dinámicas de la barrera hematoencefálica. Entonces digamos que a grandes rasgos aquí tenemos una explicación de las 4 vías principales que se ven relacionadas en el trauma craneoencefálico, en donde tenemos una alteración por una cascada inflamatoria, por una cascada de estrés oxidativo, una cascada apoptótica y una cascada de excitotoxicidad, que se pueden presentar de manera aislada o de manera conjunta y van a corresponder cada una de ellas a una fase específica en la generación de la contusión cerebral. Entonces, esta imagen lo que queremos mostrar Esta imagen lo que queremos mostrar es más o menos cómo funciona esa parte de las cascadas y los picos de edema, en donde vamos a tener que en las primeras 24 horas, por la serie de alteración celular directa, vamos a tener un edema osmolar o citotóxico y que posteriormente a las 72 horas, al quinto, séptimo día, dependiendo la literatura, vamos a tener un pico de edema vasogénico y posteriormente, después de los 7 días, vamos a tener un segundo pico de edema, que es donde vamos a prestarle, digamos así, más atención, porque es donde se va a generar la mayor probabilidad de expansión de este tipo de lesiones y en donde debemos estar mucho más pendientes como de la vigilancia clínica de nuestros pacientes. Complementando la parte de fisiopatología, tenemos que las zonas de contusión se pueden clasificar en 3, en donde tenemos una zona de destrucción o necrótica, en donde ya tenemos una ausencia del flujo sanguíneo cerebral, una segunda zona aledaña a esta, en donde se encuentra una fase edematosa, en donde aún hay flujo sanguíneo, hay una oligoemia y hay múltiples focos hemorrágicos. Esta zona es la que tiene la mayor probabilidad de expansión, teniendo en cuenta pues lo que les acabé de explicar de la representación de los picos de edema cerebral. Y una tercera zona, que es una zona limítrofe o fronteriza, en donde vamos a ver signos de hiperperfusión y vasos hiperémicos congestivos por justamente la expansión de la lesión. Esta es otra imagen para mostrar ya a nivel histopatológico en una placa cómo podemos encontrar un tejido
en donde podemos encontrar como la zona central de la contusión, una zona de penumbra asociada a todos esos procesos microhemorrágicos que les comentaba, y la zona de parapenumbra. Y esto es para mostrar también pues diferentes proteínas que se encargan de hablarnos acerca de lesión de la pared celular y de extravasación de su contenido. Entonces, ya enfocándonos un poco más al abordaje de este tipo de pacientes, tenemos que uno de los aspectos más importantes que debemos hacer de manera inicial es la escala de coma de Glasgow, en donde pues como ustedes saben tiene sus tres componentes, ocular, verbal y motor, y nos va a dar de entrada un predictor de la severidad del trauma que presenta el paciente. Ya hablando como tal de las escalas imagenológicas, se presentan prácticamente dos, la de Marshall y la de Rotterdam. En la de Marshall, digamos que tenemos una lesión difusa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, una masa evacuada o una masa no evacuada. Aquí podemos ver más o menos cómo es la asociación, ya como tal viéndolos en TAC, la incidencia de hipertensión endocraneal según el grado de escala que nosotros le demos, y cómo varía dependiendo su puntaje, dependiendo su valor, en los resultados medidos con la escala de Glasgow, el Outcome Score. La escala de Rotterdam básicamente vamos a mirar las cisternas basales, la desviación de la línea media, los hematomas epidurales y si hay o no presencia de hemorragia subaracnoidea o intraventricular. Aquí tenemos los puntajes asociados a cada uno, y esta escala nos va a medir la mortalidad a 6 meses, en donde tenemos que un punto nos habla de una mortalidad de 0 y 6 puntos nos habla de una mortalidad de hasta el 61%. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta para el abordaje de este tipo de lesiones o de esta patología es que debemos hacer el cálculo del volumen de la lesión. Digamos que si bien al revisar la literatura se encuentran varios métodos, el más utilizado y el estandarizado como tal para también la revisión de los estudios y demás es la fórmula del A por B por C sobre 2, en donde tenemos que el A es la longitud lineal máxima del hematoma, el B es el ancho máximo o la extensión de la lesión, y el C, digamos que tenemos dos maneras clásicas de medirlo. En los cortes axiales, contar el número de cortes en donde sea visible la lesión, descontando el corte más alto y el corte más bajo, y multiplicarlo por el espesor de cada corte, que normalmente, dependiendo pues el TAC que se utilice, es de 0,5 a 1 centímetro. O lo otro es coger un corte coronal y medir ahí de manera similar a los anteriores la dimensión o la longitud de ese grosor del hematoma. Digamos que teniendo en cuenta este auge de las nuevas tecnologías y de los nuevos marcadores que han surgido con el tiempo, mmm, han surgido muchos estudios tratando de predecir el pronóstico y la evolución de estas lesiones sin necesidad de guiarnos solamente de una neuroimagen. Es así que han surgido múltiples tipos de biomarcadores para trauma cráneoencefálico, en donde digamos que tenemos un comportamiento según el tipo de marcador que nosotros estemos utilizando. Entonces, en la fase aguda, hablando de horas, vamos a ver cómo hay varios marcadores metabólicos que nos van a hablar de pronóstico, de progresión o de severidad, y ahorita vamos a nombrar algunos de ellos, de este tipo de lesiones en contusión cerebral. Entonces tenemos que las que están marcadas de naranja son
biomarcadores metabólicos que se elevan y también asimismo disminuyen de una manera muy rápida. Entre los agudos y subagudos tenemos marcadores axonales, tenemos marcadores gliales, ya en fases subagudas tenemos marcadores de seguimiento vasculares que nos van a hablar de cómo saber interpretar esa curva y ya podemos hablar de marcadores inflamatorios ya como seguimiento crónico de nuestro paciente. Entonces, estos son como unos de los primeros modelos de biomarcadores que se están estudiando, en donde tenemos la proteína tau, la beta amiloide, la proteína básica de mielina, la creatininquinasa cerebral, y bueno, ahí hay otras en donde aquí podemos observar el pronóstico o la funcionalidad que nosotros le podríamos dar. Aplicándolo, digamos, a nuestro contexto en el servicio y en el lugar en el que estamos, me pareció muy interesante este, este biomarcador en particular, que es una relación entre el BUN y la albúmina para determinar la severidad o la proyección del trauma craneoencefálico. Entonces este fue un estudio en donde cogieron a pacientes, es un estudio retrospectivo en donde cogieron pacientes de unas bases de datos y los clasificaron en tres grupos. El grupo uno eran aquellos que tenían una índice o una relación de BUN y albúmina menor a 4.9 miligramos por gramo, el grupo 2 de 4.9 a 10.5, el grupo 3 mayor a 10.5. Lo que ellos querían estudiar era la mortalidad intrahospitalaria al mes y al año, según los valores de este índice que se obtenía. Entonces se dieron cuenta para el grupo uno la mortalidad intrahospitalaria fue del 7,61% versus un 15,16% para el grupo 2 y un 31,63% para el grupo 3. Ellos utilizaban, digamos que dos puntajes de corte a las 24 horas, o sea, cuando llegaba el paciente, luego cuando lo medían a las 24 horas, a la semana, al mes y al año. Y así es como ellos comenzaron a evaluar la escala de validez de esta relación. Entonces ellos comenzaron a crear, a evaluar múltiples variables y las compararon según el grupo que les comenté anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, mmm, quiero que prestemos principal atención a los tres últimos scores que están resaltados en el recuadro rojo y es la correlación que tiene con escalas muy bien conocidas como la escala de coma de Glasgow, las escalas de severidad y el SOFA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una muy buena correlación en cuanto a significancia estadística y eso se puede ver también en las curvas ROC. Entonces tenemos que lo que ellos querían mostrar era como qué tan aplicable era esa relación que se estaba implementando respecto a la efectividad al área bajo la curva de las diferentes escalas que les estoy comentando. Y si se dan cuenta, tenemos un rendimiento muy similar en cuanto a especificidad y sensibilidad de este tipo de esta relación de albúmina y BUN. Y es un comportamiento que se sigue al mes, a los 3 meses y al año. Entonces, pues digamos que es una de las cosas que traigo como para de pronto comenzar a evaluar en el servicio la posibilidad de ver si sí se puede correlacionar con nuestra población y predecir también mortalidad
acompañado de todos los scores que vamos a hablar posteriormente. Muy bien, una de las cosas más importantes de pronto de esta charla es que debemos tener muy presentes los predictores clínicos y radiológicos en la progresión de este tipo de lesiones. Entonces tenemos que unos predictores clínicos como la edad, en donde ya es bien estudiado que pacientes mayores de 60 a 65 años presentan una alteración ya de la arquitectura microvascular y que los va a volver más propensos a presentar lesiones ya a nivel eh, parenquimatoso cerebral. En cuanto al género, se sabe que el sexo femenino, menores de 50 años, tienen un efecto protector a la hora de predecir estas progresión en las lesiones, y esto es explicado por sus niveles hormonales de estrógenos y progesterona que actúan como un medio mm, preventivo. En cuanto a la escala de coma de Glasgow, hay una gran discusión respecto a esto, ya que como les comenté al inicio, dependiendo la serie que se revise, se habla de que la progresión de un paciente que llega con un Glasgow mayor o igual a 14 es de menos del 5%. Sin embargo, aquellos que tienen un Glasgow menor a 14 es donde ya varía el rango de progresión dependiendo la literatura. Digamos que los que tienen mayor riesgo de progresión hasta 3 4 veces de progresión de las contusiones son aquellos que tienen una escala de coma de Glasgow menor a 8. Se han asociado otros factores predictores bien establecidos y es la hipertensión. La hipertensión arterial crónica genera un riesgo de 4,5 veces más en que se presente la progresión de este tipo de lesiones, así como el efecto eh, negativo de ser fumador. En cuanto al mecanismo de lesión, digamos que los traumas contundentes son los que más se han asociado con progresión en cuanto al lóbulo frontal. Y ahí es donde viene también otra parte de los hallazgos radiológicos. Entonces se dice que las contusiones frontales son las que tienen mayor probabilidad de progresión y aquellas que tengan un volumen de más de 20 cc también tienen una mayor probabilidad de progresión. También hay predictores clínicos, o bueno, más bien paraclínicos, como la coagulopatía, los niveles de triglicéridos y los niveles de alcohol en sangre. En cuanto a la coagulopatía, se ha establecido que tener un INR mayor a 1.2 por sí solo aumenta la probabilidad en 2.5 veces de presentar también una progresión en este tipo de lesiones, y que por cada décima que aumente este INR se aumenta en 1 la probabilidad de progresión. En cuanto a los niveles de triglicéridos, se habla que niveles de triglicéridos menores a 150 también nos pueden hablar de predictor de progresión de este tipo de lesiones. La explicación es por que hay una disminución de ácidos grasos en las membranas lipídicas a nivel celular. En cuanto al efecto del alcohol, se asoció a efectos vasodilatadores, hipotensión secundaria, pero por sí solo no hay una correlación directa en que el nivel de alcohol en sangre presente una asociación en cuanto a la progresión de las lesiones. Entonces, bueno, en cuanto a los predictores radiológicos, hay que tener en cuenta las lesiones asociadas. Y ellos en este estudio proponen un score basado justamente en si se presentan o no lesiones asociadas en las neuroimágenes. Entonces es un índice que es el índice HPC,
en donde evalúan la presencia o no de hemorragia subaracnoidea, de hemorragia subdural y de fractura de base de cráneo. Entonces es un score que puntúa eh, de 1 a 4 y se dice que pacientes con un score de 0 a 2 tienen un riesgo de progresión del 4%, un score de 3 a 4 ya tiene un riesgo de progresión del 35%. Traje también este artículo que habla acerca de ya los predictores radiológicos, en donde digamos que las características de los pacientes son muy similares a lo que les comenté ahorita. También evaluamos si es accidente, si es caída, si es asalto, si es una lesión frontal, temporal, parietal, occipital y las lesiones asociadas. Entonces nos damos cuenta que por sí solo, una de las cosas que más riesgo de progresión cuando se hace el análisis de los pacientes que presentaron contusiones es la presencia de hemorragia subaracnoidea y de hemorragia subdural asociado a hematomas a hemorragias o hematomas epidurales. Muy bien, entonces ya hablando un poco acerca de em, el manejo de este tipo de pacientes, digamos que tenemos un manejo médico y un manejo quirúrgico. En cuanto al manejo médico, mm, la Asociación Americana de Neurocirugía lo ha establecido en manejos por niveles. Entonces el primer nivel de manejo es tener al paciente con una cabecera a 30 grados, sedación y analgesia, eh, evaluar la necesidad de una derivación ventricular externa, esto con el fin de mantener una presión intracraneal menor a 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral mayor a 60. Se habla que si no se logran estas metas, se debe evaluar el segundo nivel y evaluar también la toma de un TAC de cráneo control. Entonces en el segundo nivel tenemos la terapia hiperosmolar intermitente, en donde pues como se había visto en la charla pasada, tenemos la opción o de manitol o de solución salina hipertónica. Y también terapias de hiperventilación en donde se buscan metas intermitentes de una presión arterial de CO2 de 30 a 35 milímetros de mercurio. Todo esto también guiado por la presión intracraneal. Si a pesar de eso no logramos un control de esta presión intracraneal, nos vamos ahí sí ya a un nivel 3, que es ya el manejo con hemicraniectomía descompresiva o craniectomía bilateral, una parálisis neuromuscular con una sedación profunda, teniendo en cuenta que hay que evaluar muy bien el electroencefalograma y evaluar la presencia de las ondas de supresión de ráfagas. Entonces, como manejos complementarios también debemos tener en cuenta como cuál es la evidencia respecto a diferentes tipos, como por ejemplo la hipotermia profiláctica. En cuanto a las guías de la Brain Trauma Foundation, tiene un nivel de evidencia 2B. eh, digamos que no se recomienda en fases tempranas en las primeras 48 horas de trauma. En cuanto a la nutrición, el hecho de comenzar un reemplazo calórico basal en las primeras 72 horas, digamos que se ha correlacionado a mejores desenlaces eh, para los pacientes con este tipo de lesiones. En cuanto a los esteroides, digamos que es algo bien discutido, que fueron como las conclusiones que salieron del estudio CRASH. Eh, si bien no está recomendado en trauma craneoencefálico, ahorita vamos a hablar de unas excepciones que se han mirado específicamente para el manejo de las contusiones. Y la profilaxis para la prevención de las crisis tempranas
postraumáticas tempranas, se recomienda la administración de algún anticonvulsivante. Digamos que en la guía de la Brain Trauma Foundation recomiendan de primera línea la fenitoína, pero los estudios, como se habían visto en la charla anterior, también nos apoyan el uso del levetiracetam y de la cosamida durante la primera semana post-trauma. Entonces, ya hablando del uso de los corticoides, tenemos dos estudios principales. Este primero es un ensayo clínico que comenzó a elaborarse en el 2019. Entonces, lo que ellos quieren es coger todos los pacientes de, que hayan presentado trauma craneoencefálico y que hayan sido incluidos en el CRASH 2 y en el CRASH 3 para evaluar el beneficio de el uso de los corticoides. Entonces lo que ellos hacen es dividir los grupos en aplicación con dexametasona y placebo y en diferentes subgrupos. Entonces lo que ellos quieren es crear un grupo de 4 miligramos cada 6 horas por 2 días, 4 miligramos cada 8 horas por 2 días, 2 miligramos cada 6 horas por 2 días y bueno, así sucesivamente evaluarlos al mes y a los 6 meses post-trauma craneoencefálico y ver más o menos pues cuáles fueron los desenlaces en los grupos respondedores y en los grupos no respondedores. Este es un estudio que hasta el momento que revisé, ya como tal en la página de los ensayos clínicos de Estados Unidos, aún no tenía resultados preliminares, pero pues es como una propuesta que estemos pendientes de los resultados que va a arrojar este estudio. Y el otro fue un estudio que se comentó también en la charla pasada, en donde se habla acerca del manejo con corticosteroides en la hipertensión intracraneal refractaria. Digamos que se basa en el principio de los picos de edema que hablamos inicialmente y ellos colocan pues que la administración entre las 48 a 72 horas es justamente para prevenir la aparición de ese edema vasogénico que en últimas es lo que nos va a generar un mayor efecto compresivo y una mayor limitación para el control de la presión intracraneal. Entonces aquí está más o menos la descripción del estudio en donde, como les expliqué, se trató de hacer una aplicación de bolos de metilprednisolona entre las 48 y 72 horas y lo que se dividió es en pacientes respondedores y en pacientes no respondedores. Entonces, los que más se beneficiaron fueron los pacientes con un trauma craneoencefálico leve a moderado y se asoció, digamos, a disminución en la mortalidad, a una mejoría relativa, no significativa, en cuanto a la presencia en la escala en el GOS y en el GOS entendido. Y ellos sí hacen la aclaración que los pacientes que más se benefician de este tipo de terapia son aquellos pacientes con hematomas, con contusiones bilaterales y aún más en el subgrupo de las contusiones bilaterales frontales. Fueron los que tenían una mejor respuesta al manejo con los corticoides. Ahora otro de los aspectos que vale la pena resaltar es la indicación o el uso del ácido tranexámico en este tipo de pacientes. Entonces, si bien en la charla pasada se comentó el estudio CRASH 2, el estudio CRASH 3 fue también directamente para trauma craneoencefálico, en donde se cogieron 7.630 pacientes y evaluaron pacientes con un Glasgow, digamos que mayor a 3 y sin cambios pupilares. Entonces lo que se pudo observar es que
El ácido tranexámico administrado de manera en un bolo de 1 gramo, seguido de 1 gramo cada 8 horas por 48 horas, mostró una reducción en la mortalidad tanto temprana como en el pronóstico de los pacientes. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es como si comparamos con el grupo placebo, el grupo de ácido tranexámico que más se benefició de su uso fue aquellos con el con trauma craneoencefálico leve a moderado. En el trauma severo realmente no hubo una diferencia significativa estadísticamente, pero pues hace que lo tengamos en cuenta como para el manejo de nuestros pacientes. Entonces aquí más o menos se puede ver cómo ya luego de organizar todos los datos, toda la información, tenemos que el uso del ácido tranexámico midiendo la mortalidad a las 24 horas y midiendo la mortalidad a los 28 días, tiene un riesgo relativo de beneficio de 0.78 y de 0.88 respectivamente. Digamos que como lo comentó el doctor Arias en la charla pasada, una de las principales limitaciones de pronto que hacen que no sea tan implementado el uso del ácido, el manejo con ácido tranexámico, es todas las lesiones o todas las posibles procesos secundarios a la administración de este mismo. Entonces, este es un metaanálisis que cogió, digamos que todas las conclusiones de los estudios que se hablaron previamente y comenzaron a evaluar la presencia de expansión de hematomas, la presencia de lesiones isquémicas cerebrales, isquémicas en miocardio y todo eso pues traducido a la sobrevida. Entonces lo que nosotros podemos ver acá es que ellos tienen varios estudios de como subgrupos de análisis en donde nosotros podemos observar que el uso de ácido tranexámico mostró un efecto preventivo en cuanto a la aparición de eh, estas lesiones expansivas en cuanto a sangrados o progresión de las lesiones. Y por otro lado, vemos como también no aumentó la incidencia de trombosis de trombosis pulmonares, de trombosis venosas profundas, de eventos isquémicos cerebrales y por el contrario mostró también un efecto preventivo en en la aparición de infarto agudo de miocardio en en este tipo de pacientes con trauma craneoencefálico. Otro tipo otro tipo de medicamentos, digamos que están en estudio, casi que todos ellos están en estudios preclínicos. El único del que voy a hablar que ya está en un estudio clínico, en un ensayo clínico fase 2, es la glibenclamida. Nos muestra también cómo es el desarrollo, pues digamos, tecnológico en el que vamos a ir directamente a los procesos moleculares implicados en la aparición de la progresión en cuanto a la expansión de la lesión o de los edemas asociados. Entonces, hablando específicamente de la glibenclamida, este es un estudio también, es un ensayo clínico que se empezó a correr desde el año pasado, en donde digamos que lo que queremos es tratar de evaluar el beneficio de la glibenclamida como manejo de primera línea también en la fase aguda del trauma craneoencefálico, enfocado específicamente en cuanto a las conclusiones. Entonces ellos tienen varios criterios de inclusión y exclusión, ahí pues los pueden ver. Por ejemplo, una escala de coma de Glasgow de 5 a 15,
los volúmenes de las lesiones, la edad y que no sean llevados a manejo quirúrgicos o a manejos que de pronto puedan enmascarar los resultados que se vayan a obtener en este tipo de, o sea, de manera directa por el medicamento. Entonces ellos lo que quieren evaluar es los resultados a las 24 horas, a las 96 horas, a los 90 días y a los 180 días, eh, dividiendo los pacientes en grupos de acuerdo a las dosis que les quieren dar. Entonces, este es otro estudio que vale la pena tener en mente para evaluar los resultados, dado que en las fases preclínicas fue el que mejor control en cuanto a progresión de las contusiones se podía ver. En cuanto al manejo quirúrgico, digamos que está indicado en estos tres escenarios de manera muy gruesa. Entonces son las lesiones parenquimatosas con un deterioro neurológico progresivo en aquellos pacientes con una hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico o signos de efecto de masa en el TAC. Pacientes con un Glasgow de 6 a 8 con contusiones frontales o temporales de más de 20 cc, 5 milímetros de desviación de línea media y o compresión del sistema de las cisternas en el TAC, o cualquier lesión sin importar su localización de más de 50 cc. Entonces aquí ya hablando de qué es lo que nos dicen las guías, la guía de la Brain Trauma Foundation, entonces hace varias recomendaciones. Entonces ellos comparan la descompresión bifrontotemporoparietal versus el manejo médico únicamente. Entonces lo que ellos se dieron cuenta entonces es que en cuanto a pronóstico, a los 6 meses la mortalidad realmente no hubo tampoco así como cambios en cuanto a llevar al paciente de manera inicial a, a este tipo de manejo quirúrgico versus hacer un manejo de la presión intracraneal médico y con todo lo que les expliqué ahorita. Lo único que de pronto sí documentaron es que la descompresión pues generó un mejor control de la presión intracraneal y esto se tradujo en menores estancias en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, no cambió los resultados desfavorables de los pacientes. Entonces, otra de las cosas que hablaron es la craniectomía descompresiva unilateral versus la craniectomía temporoparietal. Entonces, se dice que una craniectomía descompresiva unilateral más larga mejora los resultados en cuanto a mortalidad y funcionalidad, pero también se asoció a mayores tasas de complicaciones per se por el procedimiento. Ahora, la comparación entre la craniectomía descompresiva en tanto en cuanto a la temporalidad del tratamiento. Entonces lo que se dice es que la craniectomía descompresiva de manera temprana sí mostró indiscutiblemente mejores resultados en cuanto a mortalidad y en cuanto a funcionalidad. Listo. Y digamos que como bien se han dado cuenta, todos los estudios nos hablan del pronóstico de los pacientes. Entonces, para el pronóstico de los pacientes nosotros utilizamos estas escalas en donde, pues, si bien es la escala pronóstico del Glasgow o la de pronóstico extendido y pues sus diferentes interpretaciones en donde a mayor es el número, mejor recuperación o menor secuelas van a tener nuestros pacientes. Y si se dan cuenta, casi todos los miden más o menos al mes, a los 3 meses y a los 6 meses.
Entonces, solo es como para que lo tengamos ahí como presente para que lo hagamos de manera también rutinaria en nuestros pacientes. Este tipo de lesiones, entonces, ya a manera de conclusión, genera una gran cantidad de complicaciones que debemos tener en cuenta que no van a ser solamente propios de la persona, sino que también van a generar una alta carga para el núcleo familiar y pues en sí para la sociedad. Entonces debemos ser muy conscientes en explicarle a la familia o a las personas que estén ahí las probabilidades que tengan nuestros pacientes de presentar cada una de estas. Entonces, digamos que de manera muy gruesa tenemos la presencia de convulsiones, de hidrocefalia, anosmia postraumática, discapacidad, coma, muerte, alteraciones cognitivas o cambios de personalidad. Entonces, esto a manera así muy resumida es más o menos lo que les quería comentar acerca de las contusiones cerebrales. Muy bien, felicitaciones, don Sebastián, por esta charla. Ya venimos comentando en las anteriores reuniones sobre este problema. Eh, digamos que lo determinante, bueno, usted me mencionó los factores de riesgo más importantes, ¿no? La edad, sexo, los problemas de coagulación, problemas, mecanismo de trauma, estos otros de hasta los triglicéridos. Lo que sí me llamó la atención es el estudio que me dice usted que está en curso sobre albúmina y creatinina, pues porque son factores que no dependen tanto del trauma, pues obviamente que eso no, porque cada quien tiene sus niveles de albúmina y creatinina, pero eh, no sé hasta qué punto eso pudiera relacionarse con aumentar una lesión o no verla. Y incluso mencionaba usted unos rangos como de 10 veces más riesgo en cuanto a una lesión y otra. No le entendí bien esa parte. ¿Me podría aclarar un poquito más? Sí, digamos que pues de entrada una de las cosas que me pareció interesante de este estudio es que justamente es algo que se puede medir en los hospitales en donde normalmente laboramos. Y digamos que lo que ellos eh, crean es justamente esa división en los grupos en donde relacionan, digamos que tener esas relaciones diferentes en los diferentes grupos nos habla de un aumento de la mortalidad. Y esto está explicado en cuanto también ya a la parte como de la alteración sistémica que se produce por su qué, como por el mecanismo del trauma. Pero como si eso alterara el endotelio, o sea, no entiendo, bueno, la albúmina, bueno, vaya a ver la creatinina, pues sí tiene mucho que ver con coagulación y con esta parte, o sea, cuando hay falla renal, me refiero yo, eh, ¿no? Hay hipertensión, bueno, pero de alguna manera, pero no sé, eso sería que habría que reevaluarlo. Pues, lo que mencionan ahí hay unas estadísticas grandísimas de diferentes, ¿no? Pues entre el nivel bajo y el nivel alto, casi la mitad de las personas se complican severamente, por lo que vi los grupos. Bueno, eso apenas le entendí que todavía está en estudio, ¿no? O sea, que todavía está en investigación. La del Boon, o sea, ese análisis, de hecho ya la validaron y le pusieron a qué, le pusieron como a contrastar otras escalas, como lo que les comentaba de la escala de coma de Glasgow, el SOFA y otras escalas que son muy bien conocidas en el ambiente clínico, y se dieron cuenta que tenían un valor predictivo, un área bajo la curva muy similar a estas escalas. Entonces, digamos que lo que ellos proponían es que tenía un rendimiento muy bueno para,
Pero bueno, ¿Para qué? los números se ven chiquiticos ahí, pero la creatinina, por ejemplo, ¿cuál sería el límite de creatinina? O de nitrógeno ureico, ¿no? Era realmente el nitrógeno ureico lo que ellos medían. ¿Cuál sería Sí, el límite? nitrógeno ureico. En el grupo uno, digamos que la media fue de 12. En el grupo 2 la media fue de 22 y en el grupo 3 la media fue de 46, con una creatinina también en el grupo uno de 0,8, en el grupo 2 de 1 y en el grupo 2 de 2, Ajá. Ah, bueno. que también pues, se ve alterada de una manera muy similar. Bastante interesante. Yo siempre he tenido en cuenta más era el INR y el TPT, ¿no? Incluso los pacientes con heridas de bala, por ejemplo, que es un tema parecido. Las heridas de bala en cráneo, pues la mortalidad cuando el TPT se prolonga el doble, la mortalidad es como 4 veces mucho mayor. Pues ya sabemos que las heridas de bala son altamente mortales, pero eso se relaciona también con los esfingomielina y, o sea, el daño cerebral, porque ustedes saben que el cerebro es pura esfingomielina y esas otras moléculas que alteran también la coagulación de alguna manera indirecta. Entonces, bueno, eso está interesante, estos hallazgos de la creatinina y de la albúmina. Bueno, por aquí veo varias manos levantadas. Aquí está el doctor Hernández. ¿Nos quiere decir algo, Víctor? Hola, profe. Sí, muchas gracias a Juan Sebastián. Muy buena la charla. Eh, pues con respecto específicamente a lo de el BUN, la relación BUN-albúmina, eh, muy seguramente no está relacionado directamente desde el punto de vista fisiopatológico con el trauma cerebral per se, sino que muy probablemente son estudios inferidos de estudios de pacientes politraumatizados. Pacientes politraumatizados, la relación albúmina se ve alterada principalmente porque eh, digamos que estos factores se afectan sobre todo, o sea, son como marcadores indirectos de hipoxia tisular e hiperlactatemia secundarios a una falla renal temprana en pacientes con trauma craneoencefálico o trauma de tórax o trauma de abdomen severo. Entonces, sí he leído en pacientes con politraumatismo que, digamos que los niveles de UN, sobre todo, se ven supremamente alterados como marcadores de hipoxia tisular y se refleja mucho en una acidosis metabólica hiperlactatémica. Eh, entonces, creo que más por ese lado. Y pues se podría inferir para cualquier tipo de trauma. A nivel ya de preguntas, tengo dos preguntas básicamente para Juan Sebastián. Eh, la primera es cuando se mide el volumen de las contusiones cerebrales, eh, uno tendría que tener en cuenta solamente el hematoma o también debería medir el área de edema perilesional. Eh, y la segunda pregunta sería, ¿en qué pacientes Juan Sebastián decidiría observar más allá de 7 días una contusión? Listo, respecto a la primera pregunta, como les expliqué desde la parte de la fisiopatología, esa zona 2, que es la zona que también se asocia con la parte del edema, es algo que indiscutiblemente se va a volver parte de la lesión como tal, de la expansión de esa lesión. Entonces uno normalmente mide también esa parte de edema agudo porque mal que bien eso se va a convertir después en una lesión. Y en cuanto a la observación de los pacientes, digamos que hay varios predictores como lo que comentaba. En uno de ellos, ya hablando imagenológicamente, es en cuanto al volumen de los hematomas, en donde si es un volumen de más de 20 cc a nivel frontal o múltiples bilaterales, eh, son indicativos para revisar o para hacerle seguimiento al paciente.
Ok, se me escapó una tercera. ¿En qué casos utilizaría entonces los corticoides, teniendo en cuenta que bien nos explicó una cantidad de artículos en donde vi que hasta en las primeras 24 horas empezaban a utilizarlos? Digamos que nosotros por escuela y por lo que hemos visto no tenemos esa costumbre, pero entonces digamos que el mensaje final con respecto a los corticoides y en relación con las contusiones cerebrales, ¿cuándo sí, cuándo no, en qué momento se deberían utilizar? Sí, digamos que se deberían utilizar en la fase del segundo pico de edema, de ese edema vasogénico, justamente para disminuir esa progresión, que es en últimas lo que más nos va a aumentar también ese efecto de masa y nos va a ayudar a controlar indirectamente esa progresión de las lesiones. Entonces, es decir, estamos hablando de 72 horas a 5 días, que es más o menos ese espectro amplio que tenemos de ese pico de edema. O O sea sea, que entonces tenemos que utilizarlo siempre. Digamos que lo que se resaltaba en todos los artículos es que es en esos pacientes que tienen una respuesta refractaria. Entonces son aquellos pacientes que persisten con pics por encima de 20. eh, Se puede optar el manejo con corticoide. O sea, tienen que tener una monitorización de la presión intracraneal para poder definir el uso, pero si es una presión intracraneal refractaria, pues uno ya pensaría en un manejo más quirúrgico, ¿no? Digamos como algún tipo de evacuación de hematoma o de descompresiva. Digamos que sería más dirigida la pregunta hacia cuándo utilizarlos en pacientes con contusiones que tienen Glasgow aceptables. Me refiero a que tiene un Glasgow por encima de 13. Eh, es eso, cuándo usarlos para que, pues porque es importante definirlos, sino queda el mensaje de que desde las 72 horas en el segundo pico de EMA deberíamos usar corticoides y estaríamos entonces haciéndolo, pues ninguno. Entonces, sí es importante como definir esa parte para que su merced además lo tenga en cuenta en adelante, porque es tal vez lo que más va a enfrentar en trauma. ¿O qué opinan el doctor Arias de los otros docentes que opinan al respecto de los corticoides? bueno, ya esa discusión es eterna. Ya le hemos mencionado varias veces que hay modas, ¿no? Que se pone la moda de usarlos o no usarlos. Entonces, ya con ese estudio, que era de 10.000 pacientes, se comprobó que a los pacientes les iba más mal. Eso creo que lo mencionó García la semana pasada. Pero es un grupo específico pequeño de pacientes que se podrían beneficiar, que son contusiones más que todo frontales y que, por ejemplo, la cefalea sea rebelde al tratamiento como indicativo de que el paciente se está deteriorando y que no se quiere mejorar. Entonces uno podría intervenir, o sea, eso es a criterio del neurocirujano, eh, digamos, adicionar como en el armamentario quirúrgico, armamentario médico, usar esteroides. Pero no existe, pues hasta el momento que yo sepa, una guía específica que lo recomiende, sino que son estudios que dan como cierta, como que lo animan a uno, ¿no? A tener esta conducta. Profe, solo hay un estudio que es como el estudio como más doble ciego que hay al respecto y es muy reciente y lo que dice es que es en el segundo pico, a partir del quinto día en específico lo colocan ellos para pacientes con contusiones mayores a 10 cc que persisten sintomáticos y en el que se supone que están en el pico para edema vasogénico en el cual el corticoide tendría un efecto y lo colocan para más o menos 48 a 72 horas de duración del manejo con el corticoide en este grupo específico de pacientes. Es lo que se ha demostrado que pueden tener un efecto en este grupo de pacientes. En lo demás, es lo que ya clásicamente se sabe de ellos, de que aumenta más morbilidad que el beneficio que pueda tenerse con ellos. Sí. ¿Qué dice David Castillo que nos revisó el tema el año pasado? ¿Qué nos puede adicionar?
Se quedó sin sonido. Perdón, es que no lo había activado, perdón. De hecho, sí, lo que decía Kevin, hay un artículo en el American Journal of Radiology que evidencia que tomaron, creo que fueron unos 552 pacientes, en los cuales le hicieron un esquema similar a los esquemas que se hacen en metástasis cerebrales con dexametasona. Y a esos pacientes se demostró que radiológicamente mejoraban, pero que clínicamente no tenían ninguna mejoría, que disminuía, era como tal el volumen, radiológicamente hablando, pero no existía, pues no tenía como tal un outcome a nivel de pronóstico neurológico. Y respecto a la pregunta que hizo el doctor Víctor, de hecho, en uno de los artículos que yo revisé para esta charla, había un artículo de Alamadi que fue publicado en el JNS, donde hablaban que de hecho colocar una ventriculostomía es uno de los predictores más fuertes para doblar como tal el volumen de una contusión. Entonces no estaría indicado, o sea, de hecho, si lo que le preocupa a uno es el volumen y como tal, pues la compresión cerebral, pues en teoría no estaría indicado hacerle una ventriculostomía, porque este estudio demostró que aumentan el doble el volumen, las ventriculostomías. De hecho, tenía un OR de casi 2.07. De hecho, ese fue uno de los estudios que me pareció bien interesantes porque hablaba y contradecía lo que decía el artículo de Sebastián, del artículo que Sebastián nos mostró hoy, porque en ese artículo sí daban unas cifras específicas y decían que la edad por lo menos colaboraba en 1.1 en el análisis multivariado, pero que habían otras variables que también contribuían a la coprogresión hemorrágica en contusiones. Una de esas era el consumo de tabaco, el otro era el nivel de alcohol, el nivel de creatinina, las plaquetas por debajo de 100.000 era un muy buen predictor. Ahorita no recuerdo qué RR tenía, qué OR tenía, perdón. Y lo otro era el puntaje que se disminuía en el Glasgow. ¿Sí? Y lo otro que quería comentar es que, bueno, las recomendaciones que nos mostró Sebastián, pues están desactualizadas. Lo que pasa es que el estudio que realmente demuestra que el manejo quirúrgico funciona en contusiones hemorrágicas es el Stitch, que de hecho es una variante de los Stitch, que son los estudios que demuestran que el manejo quirúrgico funciona en hemorragia intracraneal, pero este Stitch le adicionan una T porque es hemorragia intracraneal traumática, ¿sí? Entonces, en este estudio, de hecho, demuestran que los pacientes a los que les va mejor es los pacientes, primero que se les drena, ¿por qué? Porque se disminuye ¿qué? Se disminuye la noxa que va a generar la progresión hemorrágica. Primero eso. O sea, drenar el hematoma funciona, ¿por qué? Porque disminuye esa cascada inflamatoria que me va a disminuir el edema. Y lo otro es que encontraron que en ese estudio encontraron que los pacientes que les va mejor y que realmente hay una disminución en la mortalidad es los pacientes que están en un Glasgow de 9 a 12. ¿Sí? Esos son los pacientes en los que realmente se demostró. Y de hecho es una de las cosas que uno asume, porque este estudio pues ha tenido bastante boca y pues ha sido bastante popular, y que se asume que va a ser uno de los criterios quirúrgicos que va a cambiar en las próximas en la actualización pues de la BTF. ¿Sí? Y ya, eso en cuanto a lo que quería aportar. Bueno, muy bien. Yo creo que eso es interminable los, los, los ítems que podríamos mencionar. Yo creo que está avanzada la noche y bastante ilustrado, muy bien. Entonces damos por concluida la sesión. Que descansen y muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión.